Construida en el número 59 de la actual República del Salvador, muy cerca del antiguo oratorio de San Felipe Neri, se deteriora la que fuera la mansión más ostentosa de la Nueva España durante el siglo XVIII, conocida como la Casa del Conde de Regla o la Casa de la Plata, por la cantidad de objetos de este metal, incorporados a su decoración. Su historia se remonta a 1764. En dicha fecha, Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, fundador del Montepío y el hombre más rico de América, compró el terreno al convento de monjas de San Bernardo, para ahí levantar su magnífica morada. De estilo barroco y 3 plantas, la azotea sirvió para exponerse al sol y al aire puro. Por su parte, la planta alta fungió como la residencia familiar, mientras que en la planta baja se ubicó el patio para los caballos, cocheras, cobertizos, pajar y portería. Desafortunadamente, la que por mucho fuera la mejor y más lujosa mansión del virreinato, hoy espera resignada su destrucción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Focus. Jimena, muy buenas tardes, te doy la bienvenida a ti también. Muchas gracias, Héctor, gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a seguir nuestro recorrido por República del Salvador. Ojalá que nos acompañen a lo largo de todo el programa porque vamos a hacer varias muy interesantes y algunas muy sabrosas visitas que seguramente también los harán salivar a ustedes. Así que, pues, por favor, acompáñenos. Es una calle interesantísima, nos habíamos quedado aquí en el programa pasado, en lo que alguna vez fue el oratorio de San Felipe Neri y hoy es la biblioteca Lerdo de Tejada, que depende de la Secretaría de Hacienda. No cerramos muy bien el comentario sobre el bulto que queda ahí arriba en el nicho, un bulto de piedra. Es algo muy raro encontrar en una iglesia de México una mole de esa naturaleza, pero esto ocurre porque el arquitecto Ildefonso Iniesta Bejarano tuvo que abandonar el proyecto, no lo pudo concluir, la iglesia no fue terminada, pero eso nos habla, nos ilustra de cómo se hacían las figuras de bulto en los templos de la Nueva España. El trabajo que deben haber requerido. Para lograr esas filigranas y esas figuras, ve los ángeles, ve las figuras, la perfección de las figuras, los maestros canteros de verdad. Lo sabemos, pero no está de más mencionarlo, que bueno, todo esto está hecho a mano, tal cual, cincel, un detalle espectacular para lograrlo, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a comenzar por el recorrido por esta calle que es en verdad riquísima en cuanto a su historia, a sus tradiciones, a sus leyendas, en cuanto a sus tesoros históricos y arquitectónicos. Estamos aquí precisamente en el número 59, lo que fue la Casa del Conde de Regla, el Pedro Romero de Terreros, el fundador del Monte de Piedad. Es un palacio formidable, era una de las mayores fortunas de la Nueva España. Decían que esta casa estaba cubierta de plata, que no había un lugar en la Nueva España que tuviera tanta plata. Las vajillas, los platos, donde tomaba el vino y donde tomaba el agua, donde tomaba el chocolate y todo, absolutamente toda la decoración estaba compuesta precisa y fundamentalmente por plata. Y se dice básicamente que lo que sucedía es que la parte de abajo estaba dedicada, por ejemplo, a recibir a los caballos, a la servidumbre, etcétera, y él solamente habitaba la parte de arriba de la casa. Como se usaba. Y se dice también, eso habría que ver si era verdad o no, que cuando fundó el Monte de Piedad lo hacía para ayudar a la gente de bajos recursos o que tuviera algún problema, sin ningún fin de lucro, a diferencia, bueno, de lo que ahora se acostumbra, ¿no? Con el agio. Sí, claro. Él acumuló en las minas de Real del Monte una de las grandes fortunas de la Nueva España. Se dice que tenía un cofre abierto para que si alguien venía a pedirle dinero prestado, él, en lugar de decirle cuánto necesitas, tenlo, le decía toma del cofre lo que necesites. De esa manera era la fortuna y de esa manera era la generosidad. Bueno, los millonarios de hoy ni en sueños te regalarían un 5. Los millonarios de hoy deben tener cofres, pero no se los abren a todos. Ni en sueños te regalan un 5. Bueno, otro detalle formidable de la casa es que estos eran los balcones, esto que estamos viendo aquí, porque en las casas de la Nueva España, en la parte baja siempre había accesorias que se rentaban a los diversos comercios para ayudar al mantenimiento del palacio, para ayudar al mantenimiento de la casa. El Conde de Regla era tan rico que no necesitaba rentarlos, y esto que estaba aquí eran en realidad unos balcones que tenían la altura del portón.
Esto fue remodelado en 1928. En 1928 destrozaron la casa, volvieron accesorias a esta parte y sobre todo remodelaron mucho del interior. La casa está abandonada, ahora solamente la podemos ver cuando usted pase por esta tramo de República de El Salvador. La casa solamente la puede ver por este pequeño orificio. Vale la pena que acerquemos la cámara para que la gente pueda ver, porque si te acercas, se ve perfectamente el interior de la casa. La casa está cerrada, no hemos conseguido permiso para entrar a verla y sin embargo vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a subir por la azotea del edificio contiguo. Del que estuvimos ya la semana pasada. Ajá. Estuvimos ahí en la biblioteca. Nos vamos a asomar para ver en qué estado se encuentra la que fue la casa más rica de la Nueva España. Es un escándalo, es aterrador, es casi propio de un relato de fantasmas. De manera que le ruego que nos acompañe, vamos a seguir caminando. Ahora de regreso para entrar a la biblioteca Lerdo. Vamos a subir por una escalera y vamos a luchar contra el acceso a la azotea. Ya va a ver usted la cómo verdad está. es que probablemente de todas las escaleras que a mí me ha tocado subir, esta sin duda es pues la más... ¿Cuál es la palabra correcta, Héctor? La más compleja, la más complicada, la menos amable para las personas. Eso va a ser una verdadera pesadilla. Exacto. Subir y bajar, pero estando arriba vale muchísimo la pena varias cosas. El espectáculo de la ciudad desde esa zona y luego poder ver por primera vez, por lo menos en mi caso, por primera vez en la vida, el interior de la casa del conde, del riquísimo conde de Regla. Así es que le ruego que nos acompañe. Y si creen que raro. era la escalera No. a la que nos referíamos, no. Hay que aclarar que todavía faltan las otras. Es raro estar en esta parte, es una parte poco visitada de la biblioteca, es lo que era el coro del oratorio de San Felipe Neri. Si nos acercamos a la ventana, podemos apreciar unos detalles de la torre, de lo que se conoce como San Felipe el Viejo, porque este es San Felipe el Nuevo, el oratorio viejo, que difícilmente se aprecian a simple vista desde la calle, y son las figuras de esos como niños que están rodeando los dos cuerpos, ¿no? Así es. Y la parte baja de la torre, que es cuadrangular, y después cómo se vuelve octogonal en el segundo y tercer cuerpo. Es una torre hermosísima, un campanario hermosísimo. Y bien dices que es difícil visitarla porque nos comentaban aquí en la biblioteca que esta parte, dadas las circunstancias de esa escalera en particular, no es muy factible permitir que suban. Es una escalera peligrosa. Ahora, vamos a imaginarnos cómo era esto cuando en el Porfiriato, en 1875, por ahí, a partir del 1875, quiero decir, se hace el Teatro Arbeo. Se ponen todas las bancas, todas las butacas, a los lados se hacen unos palcos de madera con cierta anchura para que la gente pudiera pasar y pudiera ver en donde están esa parte, era más o menos el escenario, y pudiera ver las obras de zarzuela que aquí se presentaban. Ya lo recordábamos la vez pasada, las tiples, las vicetiples, los caballeros que enrojecían cuando ellas mostraban las pantorrillas, porque era la única manera casi de ver esa zona, esa parte de la anatomía femenina. Y el estanque que había en la parte trasera para que la voz rebotara en el agua y se pudiera expandir. Y captaste también esta leyenda de una monja que se aparecía, que decían que era una mujer
que había estado muy enamorada de un caballerango, pero ella era de una nobleza mayor que él, y entonces sus papás la encerraron en este convento, y pues su espíritu quedó aquí porque alguna vez se encontró con el caballerango ya casado con otra mujer y con un bebé en brazos, y le pareció una cosa tan dolorosa que prácticamente enloqueció y murió precisamente aquí. Entonces dicen que en el teatro se aparecía y que incluso hasta les jalaba a los espectadores entonces, o chillando, claro, la monja chillona o llorona le decía. y la gente del teatro lo que decidió hacer fue poner trampas gigantescas de ratas porque pensaban que quizá serían los chillidos de una rata. La rata, y además eran ellas las que llegaban por los pies y se pasaban entre ellos. Lo cual no sería nada extraño. Muy probable. Ahora, algo que echa por tierra la leyenda es que aquí no había monjas, eran hombres. Exacto. Los que estaban encerrados, pero bueno, así se van tejiendo. Por eso Y a mí se me hace que leyendas. quieres platicar todo esto para retardar el momento de la verdad. Es que esta realidad está ruda. Está medio complicado, sobre todo por lo estrecho. Pero pues, estoy notando cómo me estás echando por delante, Héctor. No si creas quieres, que no. Si quieres voy yo. Yo soy una chica intrépida, si sabes. Vamos pues. Acompáñenos porque está medio complicado. No sé cómo vamos a hacer para subir la cámara, pero bueno, primero subimos nosotros. Bueno, no está tan terrible ya a la hora de la hora. Solo la entrada, Solo un que es poco bastante sucio. incómoda y muy cerrada, ¿no? Eso está complicadito, ¿no? Venga, Héctor, venga. Bien. Bueno, pues estamos ya en esta parte. Antes de acercarnos hacia lo que fue el palacio de Pedro Romero de Terreros, quisiera que nos acercáramos hacia esta parte de la azotea porque la vista que vas a encontrar aquí es increíble. Privilegiada. Aquí está la síntesis de una ciudad abierta entre los siglos, como decía Salvador Novo. Una ciudad, si ves esto, si ves eso, pues está enmarcada por el mundo colonial y vemos en el centro pues Tu torre favorita, la latinoamericana. esta torre que tiene forma como de jeringa de adicto, no me gusta nada, pero bueno, ahí está este símbolo de la modernidad y el edificio al lado que antes de la construcción de la Latino fue el más alto de la ciudad durante un tiempo, el edificio Abed. Ya una ciudad copada totalmente por las construcciones de los 50s y de los 60s, pues sí, pero una modernidad muy mal entendida, como una arquitectura emergente para salir del problema y nada más Pues de resolver el asunto del espacio sin ninguna belleza, sin ningún confort, sin ningún gusto, sin ninguna propuesta definida. Es que lo hemos hablado ya en muchas otras ocasiones, ¿no? Realmente lo que se hizo en el centro en esa época fue solamente cubrir las necesidades y se dejó de lado por completo realmente la importancia, uno, de lo que ya había y por supuesto de lo que se iba a construir. Me hace recordar la frase de Artemio de Valle Arizpe que dice que la gran maldición de la Ciudad de México, ya lo hemos dicho alguna vez, la gran maldición de la Ciudad de México ha consistido en tirar lo único para levantar lo que se puede encontrar en cualquier parte. Y esto lo vamos a ver, si nos acompaña precisamente a ver lo que queda, en qué estado se encuentra el que fue la casa, la mansión más rica, más suntuosa que hubo en la Nueva España. Una casa que tuvo el salón de estrado, un salón de dosel, un vajillero, un oratorio. Yo querría una casa con un vajillero y 1000 vajillas, todas para mí. Pues probablemente te habría convenido conocer en el siglo XVIII al conde Pedro Romero de Terreros, pero vamos a ver lo que queda, porque hay que acercar la cámara. Literalmente cuidado porque esto corta. Sí, pica. Y el estado de abandono es lamentable. Eso es lo que queda del que fue el palacio más rico del virreinato. En estas condiciones se fue, lo hemos ido dejando, en estas condiciones lo tiene la ciudad. No conozco la historia de por qué se encuentra así, por qué no ha sido rescatado, pero vale la pena que lo
que lo veamos. Esta parte de arriba, esto que estamos viendo, eran precisamente las habitaciones de la familia, las habitaciones donde vivía el conde, su esposa, sus hijos y sus hijas. Donde había la vida, como te decía, la vida de la familia como tal, y abajo prácticamente pues lo único que se hacía era todos los trabajos de la servidumbre, recibir a los invitados, limpiar sus caballos, hacer como todas estas tareas que, bueno, no eran propias de quienes eran dueños de la En la casa, parte, ¿no? sí, claro, en la parte de abajo. En la parte de arriba estaba también un despacho de trabajo del conde, de este rico minero que fue el conde de Regla. Y esto estamos viendo un ala de la casa porque está separada por un patio. Había una escalera verdaderamente imperial, no la podemos ver desde aquí. La escalera se conserva aún y el ala opuesta con la que había nuevas habitaciones. Ahora la vegetación está cubriendo ya la azotea. Podemos ver en la fachada también cómo le está subiendo ya la vegetación por los balcones, es increíble. Y esta parte, esto ya es un poema de José Emilio Pacheco sobre la devastación y el apocalipsis. Qué bueno que de recuerdas a José Emilio de la justo ciudad. ahora. Caray, no, mira nada más de la vegetación surgiendo, Y aquí ya vemos lo además negruzco de las paredes. los 3 pisos, ¿no? Así es, y aquí se ve el piso que le agregó en el siglo XVIII, en la parte final, fue la última parte que se hizo en la casa, el conde, porque pensaba hacer en esta parte de la casa una recepción, un lugar donde recibir a los amigos. En la parte trasera generalmente estaban los baños, las letrinas y lo que se llamaba entonces los placeres. Los placeres era latín, era donde el cuerpo recibía su limpieza. Que había que ser muy rico para etcétera. tener un espacio particular para todo eso, e incluso para tener baños dentro de una casa, ¿no? Claro, no, exacto. Había lo que le llamaban los comunes o los lugares comunes. Ahora nosotros decimos es un lugar común. Bueno, en el siglo XVIII el lugar común era ese lugar al que todo el mundo iba. Sigue siendo un lugar común, todo el mundo va de todos modos. No, es que ahora cuando decimos eso es un lugar común, bueno, pues quiere decir que es el lugar al que, para decirlo en buen castellano, es el lugar al que todo el mundo va a defecar. Ese es el significado del lugar común. Nosotros decimos ahora, lo empleamos ya desligado de su origen, pero el antecedente del WC que conocemos era precisamente los comunes. Y eran estos lugares en los que se almacenaban los desperdicios a lo largo del día y en la noche pasaba un carretón, ya en tiempos de esta casa, en tiempos del conde de Revillagigedo, a finales del siglo XVIII, pasaba un carretón a recoger lo que se llamaba entonces las inmundicias. Entonces los criados, se anunciaba desde entonces ya con el toque de campana, el carretón, con el toque de una campana, y cuando sonaba esa campana, los criados tenían que sacar lo que se había acumulado en los comunes y llevarlo a vaciar. Debe haber sido un espectáculo aterrador porque ese carretón pasaba a las 11 de la noche e iba recorriendo la ciudad haciendo sonar la campana, de manera que por donde iba el carretón, pues el olor de lo que llevaban ahí, cubierto por suerte avisaban con la campana. Cubierto con una manta para que no escaparan tanto los olores, iba recorriendo la ciudad y los iban a tirar a lo que eran los vertederos, que eran pues los primeros tiraderos a cielo abierto que había en la Ciudad de México. Había uno muy cerca aquí en San Antonio Abad y otro por el templo de Santa Catarina en La Lagunilla, en un lugar que le llamaban La Viña, porque pues ahí era donde iba toda la basura. La Viña aparece en la novela de Manuel Paino. Pero bueno, ya estamos en la última parte de lo que podemos alcanzar a ver de la vieja residencia del conde de Regla, la casa que estaba llena de plata, como les decía, decorada absolutamente con plata, y donde había el cofre, en donde el conde, te decía, pues sírvete lo que necesites cuando venías a pedirle un favor. Tal era su riqueza y bueno, pues 2 siglos y medio después. Y su generosidad y su buen corazón, ¿no? Sí, caray, y mira nada más en qué condiciones lo tenemos. Es un misterio, la verdad es un misterio por qué se encuentra en estas condiciones, por qué no se ha rescatado. Valdría la pena que estas imágenes sirvieran para que pues las autoridades tuvieran conciencia de que esto está aquí, esperando que intervengan en su rescate, en su rehabilitación, porque es uno de los tesoros históricos de la ciudad. Y podría ser un museo magnífico, porque nada más, podemos ver realmente el tamaño de este lugar, y tiene una capacidad enorme, además de que nada más en estos 3 espacios que hemos visto podríamos contar ya como 10 habitaciones. No tienen que darles un uso estrictamente cultural, podrían ser como estos edificios que se han rehabilitado en el centro, como los de Miravalle, sí, que se han vuelto restaurantes, boutiques, etcétera, pero está asegurado que no se va a proseguir la destrucción de este tesoro. Y aquí, pues mira en qué condiciones se encuentra. Aquí vemos algo muy
muy curioso, es como una viga de la construcción que quedó ahí y que ahora ya está completamente astillada. Era una viga de aquel tiempo. Pero bueno, tenemos que seguir caminando por República de El Salvador. Le ruego que nos acompañe en este paseo. Reconocido como el más grande e importante que existió en la Nueva España, el antiguo convento de San Agustín fue posible gracias a la iniciativa del fraile Francisco de la Cruz y la donación del emperador Carlos V. De esta forma, en agosto de 1541, el virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, colocó la primera piedra de la iglesia, misma que tristemente debió reconstruirse debido a que un incendio la destruyó. Destacado por haber refugiado a personalidades del arte y las ciencias como Arteaga, Villalpando, Cabrera y Zurbarán, quienes le dejaron sus obras. Poco a poco, el convento creció hasta abarcar la manzana que hoy delimitan las calles de República de Uruguay, Isabel la Católica, República de El Salvador y 5 de Febrero. Bueno, estamos de vuelta en República del Salvador, de nuevo frente a la casa del Conde de Regla. Yo quisiera que nos atravesáramos porque es muy interesante ver, se alcanza a apreciar más o menos, Jimena, el estado de abandono también desde este lado, desde la acera contraria. Se ven los cielos rasos que ya están caídos. Se ve como en la parte de arriba ya creció vegetación, eso es muy perturbador. El techo está caído literalmente como lo dices tú. Bueno, Así por es. lo menos las capas. La señora Graciela Martínez, que nos sigue cada programa, nos comentaba que esto fue hasta hace unos 60 años, eran departamentos, aquí era una vivienda que se usaba como departamentos y que eran muy bonitos, muy tranquilos, muy agradables. Ha tenido un destino muy incierto. Nos comentaban ahora que quisieron hacer aquí la Secretaría de Cultura, que se hicieron algunas remodelaciones, que eso no prosperó, que hace años se trató de hacer aquí un centro de estudios de los movimientos obreros, tampoco prosperó, el edificio está ahí, esperando que el gobierno de la ciudad o que las autoridades federales, las autoridades culturales del país, hagan algo por su rescate y su conservación, porque es un edificio pues, que tiene mucha historia, ha acompañado la vida de la ciudad durante mucho tiempo. Estamos en una calle donde hay de todo. Esto es un crimen, pero aquí enfrente ocurrió otro. Vamos a pasar frente al número 66, donde estuvo la casa de los hermanos Villar Díaz. Tú debes recordar que sí, cuando caminamos por la calle de Mesones entramos a una cerrajería y el encargado de la cerrajería, un hombre de verdad entrañable, nos contó que él había conocido, le rentaba los hermanos Villar Díaz le rentaban la cerrajería, eran los propietarios de ese inmueble, del último inmueble donde uno se puede dar una idea de cómo eran los mesones en el siglo XVIII. Bueno, pues en este lugar donde ahora están estos puestos ambulantes estuvo el número 66. Aquí fue donde se cometió el crimen de los hermanos Villar Díaz. Ellos tenían vecindades, tenían muchos comercios aquí en el centro, desconfiaban de los bancos. Y guardaban, amarraban en pañuelos y en periódicos los billetes, los fajos de billetes y en pañuelos las monedas y los metían al ropero. Y dicen que incluso se vestían prácticamente como pordioseros para no llamar la atención de lo desconfiado que eran. Por codos. No les gustaba gastar, comían en las fonditas de comida corrida de aquí del centro, no tenían coche a pesar de que tenían 40 casas de vecindad que rentaban y edificios, etcétera. Y pues un día que llamaron a unos albañiles a hacer unas reparaciones, los albañiles se dieron cuenta de dónde estaba el dinero y pues se pusieron de acuerdo con otras personas. Fue uno de los casos de nota roja más célebres del siglo XX mexicano.
la culparon a la hermana porque la dejaron viva, la señora María Villarye Díaz. Pero además en un estado la dieron por terrible. muerta, Sí. y la policía lo que hizo fue echarle la culpa, pensar que ella había matado a sus hermanos para robarse, y la policía se robó todo y la metió a la cárcel. Se fue aclarando con el paso del tiempo, ya pasó varios meses en la cárcel, se aclaró con el paso del tiempo, salió en libertad y detuvieron a los verdaderos criminales. Solo detuvieron a 4 y dicen que a la cabecilla de la banda en realidad nunca lo pudieron, aunque sabían quién era, nunca pudieron agarrarlo, pero los otros 4 sí. Y recuerdas que uno de ellos no tenía manos y eran de madera, tenía unos brazos de madera, era uno de los que habían participado en el crimen. Esa es una muy buena historia para que eventualmente se haga una leyenda, aunque déjame contarte, Héctor, que este no fue el único asesinato que hubo en esta calle, porque por allá de 1788, imagínate ya cuánto tiempo ha pasado, precisamente en esta calle ocurrió otro asesinato que también fue muy célebre y por supuesto muy comentado, de una mujer hermosísima que se había casado con un hombre de apellido Sazorena. Él vivía con su padre, tenía algunos negocios por aquí y se había casado con esta mujer muy hermosa, y dicen que tenían algunos problemas de alcoba, por lo cual él estaba bastante molesto, y entonces decide ir a tribunales para arreglar esta situación y poder pues llegar a algún acuerdo. Pero bueno, el pleito se tornó mucho más complejo de lo que él esperaba, por lo que su padre y él deciden pues hacer justicia por sus propias manos, o por lo menos lo que ellos consideraban que era justicia, y la matan precisamente un día en el que ella era transportada de la casa a los tribunales. La matan en plena calle y ellos primero se refugian en lo que ahora conocemos como San Agustín, y ahí están durante un tiempo refugiados, pero pronto pues tienen que salir, y es ahí cuando los agarra la justicia, y dicen que fue tan cruenta la muerte que sufrió esta mujer que a ellos incluso les habían cortado las manos y las habían puesto, como se acostumbraba en esas épocas, colgadas junto a una cruz donde había ocurrido precisamente el asesinato. Bueno, pues qué cosa, Calle de qué historia. asesinatos. No, qué historia. Y de muertes. Estamos frente al Hotel Isabel. Ya lo visitamos alguna vez cuando recorrimos Isabel la Católica. Entramos, nos contaron su historia. Es uno de los lugares pues, representativos, emblemáticos de la calle. Llama la atención, es interesante porque aquí muere precisamente el historiador intelectual conservador del siglo XIX, Lucas Alamán. Vamos a encontrar más adelante sobre esta misma calle algo muy importante que hizo Lucas Alamán, que es el que encontró los huesos perdidos de Hernán Cortés, y gracias a él, gracias al señor que murió aquí, podemos saber. Es otra gran historia. No, es una historia formidable, se la vamos a contar, no sé si en este programa o en el que viene, porque no nos va a dar tiempo, vamos caminando, porque nos asaltan cosas. Estamos caminando por la parte trasera de lo que fue el convento de San Agustín. El convento de San Agustín fue uno de los más fastuosos que hubo en la Nueva España. Eran tan ricos, tenían tales propiedades. Bueno, primero se quemó. Se quemó una noche y ardió durante 3 días y no lo podían apagar. Siempre me encanta recordar este momento, porque en ese momento, en esos días, en esos años, la gente cuando había un incendio llevaba unas cartitas diciendo el santo tal, traían al santo, a San Francisco, y traían una cartita que decía San Francisco te pide fuego que te apagues, y le echaban las cartitas para que el fuego se apagara, pero a veces eso no resultaba. No solo no resultaba, yo creo que era peor, porque pues es papel que quema. Iban desfilando los santos y no había resultados. No se apagaba el fuego. En 3 días ardió, nadie lo pudo apagar, no había un reglamento de incendios. Imagínate nada más en ese tiempo ir hasta la fuente cercana a traer agua para apagar eso. Bueno, el templo se consumió por completo. Era uno de los templos más ricos y suntuosos de la Nueva España. Se tuvo que rehacer y se rehizo de tal manera que al enterarse el rey de España lo que había costado, preguntó escandalizado, bueno, ¿pero qué acaso las paredes son de plata o por qué costó lo que costó? Eso nos da una idea más o menos de cuál era la riqueza del lugar. Pero si eso no nos diera idea de cuál era la riqueza del lugar, le voy a dar un segundo dato. Este convento creció tanto, llegó a tener tantos seminaristas, tantos frailes de recién ingreso que aspiraban con profesar y que estaban haciendo ahí sus estudios, que tuvieron que comprar los terrenos que tenemos aquí a la derecha. Y para poder comunicar el convento viejo con la parte nueva, donde estaba la botica, por cierto, hicieron un arco por arriba. Imagínate cómo habrá sido esa imagen. Ese arco duró hasta 1820 y tantos, en ese año lo tiraron, pero comunicaba la calle por un pasadizo que tú al ir caminando veías un corredor sin ventanas,
por donde pasaban los frailes de un lugar a otro. Calle Y del por Arco eso se le llamaba llamaban Calle del Arco, este sí, lugar. exactamente. Fue el nombre que recibió y comunicaba con la botica. Calle del Arco, ahora República del Salvador. El Salvador, Yo sé sí. que te duele cada vez que Pero recordamos. No, Calle del Arco es precioso, ¿no? Es un nombre muy poético, es un nombre que está sobre todo ligado a la memoria de la ciudad. República del Salvador no está ligado gracias, buenas. No está ligado absolutamente con nada, es un capricho de la política, es algo que le debemos a don José Vasconcelos, ya lo comentábamos en el programa anterior, quitar los nombres bellísimos y antiguos de las calles para imponerlos de las repúblicas latinoamericanas que habían apoyado el gobierno de Álvaro Obregón. Lo que vamos a conocer ahora es la parte trasera, porque este convento quedó en el abandono con las leyes de reforma. El relato que se hace es pavoroso porque dice que las puertas quedaron abiertas, ya estaba vacío y entonces la gente entraba y se llevaba lo que quería. Lo que se le Había antojaba. pinturas de pues todos los grandes, de Rodríguez Juárez, Zurbarán. de Villalpando, de Zurbarán, había de todos los grandes de ese tiempo, de los artistas más señalados de ese tiempo, eran los lienzos que poblaban los retablos del convento. Y además estaba una de las bibliotecas más fabulosas que había en los conventos de la Nueva España y más ricas. Muchos de los libros quedaron en el suelo, los derribaron, Destruidos, o sea, otros en la humedad se los fue algunos a comiendo. lo mejor los rescató alguien o se los llevó alguien, otros de plano quedaron destruidos. Una mínima parte se encuentra en la Biblioteca Nacional porque la manera de salvar el edificio fue que lo entregaron a la Biblioteca Nacional en 1870 y tantos. Desde entonces la universidad tomó el dominio del edificio, pero todo lo que había en el convento pues había sido saqueado. La sillería de aquí contaba pasajes del Antiguo Testamento y era tan bella que pues, también se la repartieron. Una sola parte se salvó y se conserva en el Salón del Generalito de la Escuela Nacional Preparatoria. Usted puede ir a ver esa sillería bellísima en la que se cuentan pasajes del Antiguo Testamento. Y vamos a entrar a la parte trasera, a una iglesia que se encuentra en la parte trasera, de la cual no le quiero decir nada más, porque me gustaría que sin decirle nada, simplemente con el lenguaje de las cámaras, se pueda usted maravillar de lo que vamos a encontrar. Porque allá dicen bien que una imagen vale más que 1000 adentro. palabras. En este caso sí. Bueno, pues estamos en lo que fue la sacristía y la capilla del Marqués de Salvatierra, que es de lo que quedó del antiguo convento con lo que se levantó el templo que ahora estamos visitando. La portada de entrada a lo que era la capilla es verdaderamente formidable, nada más los ondulados que se alcanzan a ver en las pilastras, la decoración con motivos florales que es muy, muy abundante, los corazones que aparecen ahí y bueno, pues la imagen de San Agustín que es portentosa. Falta espacio, ¿no? Como para poderla toda, contemplar, ¿no? pero nos da una idea de lo que debió haber sido este Y esta lugar. era la sacristía. Esta era la Imagínate. sacristía y la capilla del Marqués de Salvatierra. Con ese espacio es como lo que era antiguamente esos espacios se convirtió en el templo actual. Pero tenemos aquí a la señora Olga Castillo. ¿Cómo está, doña Olga? Buenas Muchas gracias tardes, por bien, gracias, recibirnos. bienvenidos. ¿Cómo Usted está? tiene mucho trabajando aquí y ayudando mucha a todos información los sacerdotes, sobre la ¿verdad? Pues 12 años, 12 años 12 tengo. años. Pues sé lo poco que he preguntado a los padres, porque a raíz de mi trabajo luego vienen a preguntarme y pues me falta información. Y Usted se va informando. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre la historia de este templo? Pues mire usted, lo único que sé es que esta capilla, en la, ¿cómo se llama? Las La leyes de sacristía. reforma, Ajá. se les quitó Juárez su convento. Esto lo agarraron como bodega del ejército. En 1956, el padre Diosdado, que era el provincial de la orden en aquel tiempo, luchó para que se las devolvieran y se las regresaron a fines de 1956 y en 1957 ya la abrieron al culto. Caray, un siglo después de las leyes de reforma. ¿No? Exactamente. Un siglo perdido. Ya no estaba desde luego el retablo. Vamos a ver ahora que el retablo desapareció. Fue reemplazado por algo que Sí. quiere ser un retablo moderno. Ajá. El culto fundamental de aquí es a Santa Eduviges. A Santa Eduviges Es la que tenemos, es la que santa tenemos que tenemos aquí. aquí. Esta santa fue emperatriz polaca.
renunció a sus riquezas y se las repartió a los pobres. Sí. Por eso la representan con el pan, porque es la patrona de las viudas, los pobres y los presos. De hecho, es toda una historia. Ella se casó con un duque, tuvo unos hijos que le salieron muy malos porque se pelearon entre ellos por el dinero, se mataron. Sí. Y ella y su esposo hicieron un pacto de continencia. Dijeron, nosotros ya tuvimos estos hijos, ahora a servir a Dios. Se aventaron así 30 años, el esposo murió y ella le daba obras para los pobres, construyó muchos monasterios, uno de ellos para los agustinos, me imagino que esa debe ser la razón por la que está en el templo de San Agustín. Y exactamente, socorrió a los presos, les daba trabajo construyendo los monasterios que ella patrocinaba, los construían los presos. Desde entonces, los que tienen familiares presos, Ajá, vienen a pedirle para ponen que aquí y le ponen su veladora. y las viudas. Las viudas para que tengan sustento para... yo pensé que para conseguir otro Para marido. conseguir A al lo que mejor, sigue. Al que sigue, cómo no. A ver, vamos caminando por aquí, porque otra imagen que llama la atención y que forma parte del culto es San Nicolás, San que vamos a Nicolás encontrar aquí. Tolentino. ¿Por qué no nos platica doña Olga Él de San fue Nicolás? un monje agustino. Llevó una vida de privación. No, hombre, se me está dándose unos... No, bueno, y si además se de está dando privación ahí y de... con Se el flagelaba. silicio. Se flagelaba, sí. Él es patrón de las ánimas benditas del purgatorio. Él saca, en el cuadro que está allá en el vestíbulo, vamos a ver que está en el purgatorio con un cordoncito. Intercediendo. Porque con ese cordoncito saca las ánimas del purgatorio. Le piden trabajo, le piden salud. Personas que no han llegado a tener hijos le piden también y me han dicho que les ha concedido. Es cierto, los que no pueden procrear. Ajá, sí, les para ha casos de concedido infertilidad, etcétera. Exacto. ¿Y usted entonces ha escuchado casos que sí se los ha concedido? Sí, porque entonces? me vienen a decir, Le vienen a traer, me imagino, no hay dónde, pero después les vienen a traer velas, ofrendas. veladoras velas, también, sí. Oiga, y otra imagen que llama la atención es Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario de Te Talpa. faltó decir Talpa, es- Jalisco. Sí, bueno. Talpa, Jalisco. Eso te lo porque dejo a ti. Todos le dicen Nuestra Es que Señora yo soy de Talpa. jalisquilla, ¿cómo, Ah, cómo no Nuestra lo Señora voy de a Talpa, repetir? exactamente. Sí. Hay una asociación de personas de Jalisco que fueron los que la trajeron para su culto y cada segundo domingo del mes a la 1:00 p.m. le vienen a hacer su misa. Y veo que está lleno de milagritos ahí. Sí, de porque milagritos también de es oro, muy ¿verdad? milagrosa, es muy milagrosa. Entonces allá en el claustro, bueno, lo que quedó del claustro, le hacen un convivio cada segundo domingo del mes. A la 1:00 Vienen de la tarde. varios, Y ¿Y qué tipo de milagros hace esta Virgen? También para enfermos, para trabajo, o sea, de todo, de un poco. Doña Olga, lo que quedó del claustro lo podemos ver. Claro que Podemos sí. pasar claro en que un momento. sí, Eso va a sí, ser muy claro que interesante sí, claro que porque sí. es una parte que está vedada, digamos, al público. Ajá, sí, pero... ¿Qué le piden a pueden- la, para que a la todos puedan Virgen de verlo. Talpa? Salud, sobre Salud. todo salud. Ok. Y trabajo. Y aquí vemos, bueno, ya en el púlpito se ve la estética en las letras de otra época, ¿no? Sí, totalmente Que es más o distinta. menos la época en la que es entregado, es abierto al culto en los años 60. Y aquí vemos el retablo, o el lugar donde estuvo el retablo, pues ha de ser de los retablos que se perdieron después de la reforma que alguien se robó o que simplemente los destruyeron y fue sustituido pues, por estos materiales que quieren imitar el tesontle, la piedra con la que Ajá, están construidas las exactamente, iglesias, ¿no? sí. Es un tic que hace el arquitecto que se encarga de la restauración y los dorados que rodean la imagen del San Agustín que preside junto a Santa Mónica y Santa Rita. Santa Rita, porque también fue monja agustina Santa Rita. Ah, ok. Santa Mónica y Santa Rita. Bueno, tenemos otra imagen aquí. Es San Antonio Abad. Ese le piden, San Antonio de Padua. Ese le piden para conseguir esposo. Ya. Y las cosas Uy, a mí se perdidas. me hace que esta iglesia va a estar muy socorrida después bueno, de este pues mira programa. nada más ahí cuántas velitas Esposo, hay. hijos, presos. Ah, Salud. una recapitulación realmente es una Y iglesia a la que sustento puede para uno las venir viudas. a cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, pues en busca de consuelo. ¿Por qué no vemos la pintura de la que nos hablaba, donde ¿Cómo está no? San Nicolás, ¿Cómo y no? podemos pasar ¿Cómo no? a ver qué encontramos o qué descubrimos en lo que Sí. queda del claustro del fastosísimo convento de San Agustín?
tenemos aquí un San Tadeo, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, que cada 28 a las 7 de la noche le hace su misa al Padre y hay mucha gente a pedirle trabajo a los estudiantes y salud también. Ok. Y vemos que Tenemos a llegó. San Charbel. ¿Sí? Ya llegó. San Charbel San también. Charbel. Nos decía que San Charbel antes no estaba aquí, se lo No, regalaron se al lo padre. regalaron a uno de los padres y ya lo puso para el ¿Tanto culto lo porque requería la gente? Exactamente, sí. Oye, me contaba usted que tiene diferentes listones de diferentes colores según lo que uno quiera pedir. Exactamente. Y el blancos color para agradecer. las gracias, Pero hay sí. poquitos blancos. Sí. Poquita gente viene a agradecer. Ya- Todos ya no- venimos ya a no se pedir, acuerdan. ¿verdad? Lo de los listones es interesante porque, por ejemplo, azul, cuando va una situación difícil, cuando uno va a emprender algo difícil, le ponen un azul. El rosa para la reconciliación, cuando se pelean los novios quieren reconciliarse, pues le ponen Y también hay uno poquitos rosa. rosas, El ¿eh? verde es para la salud, cuando alguien tiene una enfermedad muy seria. Hay poquitos rosas, es cierto. Es muy poquito rosa. Todos se quieren reconciliar. Pero cada listoncito tiene su significado y es lo que le piden. Y aquí está el cuadro del que nos hablaba doña Olga. Sí, las ánimas benditas del purgatorio. San Nicolás de Tolentino tiene su cordón porque con ese cordoncito saca las ánimas. Está Dios Padre y está la Virgen de la Consolación, que es la patrona Acá del San lado Agustín. izquierdo. Y Jesús Y con que su cordón también también, el niño para tiene su también cordón. sacar a las ánimas. Él también Llama tiene mucho permiso. la atención, bueno, es que siempre el sufrimiento que proyectaba en este tipo de cuadros, pero llama mucho la atención el rostro de esa persona que está ahí ardiendo, rogando que lo saquen de ahí, ¿no? Sumamente adolorida, ¿no? Sí, Sí, se le nota en sí. en el rostro. Una religión del dolor. Sí. Del dolor. Y por aquí tenemos algo que me imagino que es uno de los altarcitos más visitados y más Exactamente, solicitados. es la que más nos solicitan porque es nuestra Santísima Virgen del Buen Parto. ¿Qué cosa? Y vienen todas las personas que están a punto de dar a luz Pase. A a dar pedirle gracias. que a la hora del alumbramiento salgan bien en su... Maravilloso. Entonces le ponen una cartita y le regalan alguna prendita, ¿no? ¿Puedo tomar este? Claro que doña sí, Olga, y señorita, mostrarlo, sí. porque mira, tal cual es. Gracias, Virgen del Buen Parto. Y seguramente Karel Alejandro es el nombre del bebé. Y que todo salió bien. Salió bien, Y aquí ¿no? están las cartitas, igual, bueno, no se puede, no podemos tal vez sacar una para que Jimena la lea, Mire usted, esta también. coloreada. Sí. Dice, Virgen Santísima del Buen Parto, con favor y devoción te pedimos, mi hijo Pablo y yo, Alicia, para que mi nuera Sara dé a luz sin problemas y la bebé Sarita llegue con mucha salud el 17 de diciembre del 2013. Mira, acaba de nacer. Sí. Aproximadamente, y mamá Sarita se recupere pronto. Gracias. Madre del cielo, siempre escuchas nuestros ruegos y súplicas. Increíble, ¿no? Bueno, pues aquí está. Normalmente le traen la primera ropita que usa el bebé cuando sale Ya del hospital para agradecer, Pero hay ok. personas que le traen nueva. Oiga. Vamos a poner aquí y la otra carta. Y las fotos incluso, bueno, no hay que mostrar las fotos de los niños, pero también Pero ponen la traen foto fotos, del traen, bebé. Exvotos, que son los milagritos, pero sí nos visitan mucho madres. Hay madres que no han podido tener La Virgen del Buen Parto es la Virgen de la Consolación en una advocación distinta, pero es la misma. No. Bueno, es la Virgen María, Sí. pero es la advocación del De- Buen Parto. Y mira, San Ignacio de Loyola también está por aquí, los jesuitas también. Con una talla Nos que lo acompaña. hace ver muy serio. Bueno, pues llegó el momento en el que vamos a poder ver lo que queda del claustro del convento de San Agustín. Es un momento muy emocionante, porque esto realmente lo ha visto poquísimas personas y vamos a tener la oportunidad, gracias a doña Olga, de conocerlo.
Cuidado, no se vaya a tropezar con las cabezas de los frailes, doña Olga. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, pues como podemos, lugar? sí, es triste, es bello y triste al mismo tiempo, porque vemos que está todo tapiado, que ya no hay acceso a lo que debieron ser las celdas de la Las parte celdas, baja sí. y las celdas de la parte alta. Nos da nada más la idea de que quedó una especie de, pues la estructura, Ajá, el exactamente. esqueleto de lo que fue este claustro. Que debe haber sido espectacular. O sea, hay que imaginarse los corredores anchos, las celdas en cada lugar y los distintos espacios que debieron estar en la parte. ¿Estos corredores aquí están tapiados también? Sí, todo está O sea, tapiado. ¿hay algún tipo de acceso a ellos o no? Por ahí sube uno para el coro de la iglesia. Ah, ok. Nada más es la única puerta que da acceso a la iglesia porque es el coro. Ya, y queda aquí una antigua fuente con su San Agustín en el centro, ya convertida más bien en un jardín, Sí, ¿verdad? un poco descuidado. Pero acá está. Y bueno, ¿por qué no subimos? ¿Por qué no subimos y alcanzamos a ver cómo era la anchura del corredor y la entrada al coro para hacernos una mayor idea? Ahí vemos cómo un arco se hunde en una de en la construcción moderna, que es la que está tapiando. Entonces te da la idea de que seguían hacia allá, siguiendo la Sí. planta pues, de los antiguos conventos, ¿verdad? Sí, ¿Le parece que subamos? claro que sí. ¿No, claro no se que cansa demasiado? No, al contrario. Sí, doña Olga aguanta todo, Sí. ¿verdad? Más cuando me traen a la carrera los padrecitos, pues ya No le queda de otra. nada más pasen ustedes. Pase. Si quiere la subimos. Quisiera que nos camináramos por unos pasos nada más por este lado, porque ahí Sí, podemos paso. darnos cuenta de cómo se recortó en la remodelación Qué estrechito queda Ajá, el quedó corredor muy del claustro estrecho. alto. Y es muy impresionante porque, bueno, pues se cortó prácticamente a más de la mitad. Tal vez del otro lado queda completo, ahorita lo vamos a poder ver, parece que sí. Sí, del otro lado es ancho. Sí, ahí sí está completo. Y lo que llama la atención de esto es cómo se fue, cómo se quedó como fosilizado en el centro de la ciudad, cómo aquí se detuvo el tiempo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, se queda esto, mientras el resto de la ciudad continúa su marcha en el torrente del tiempo, allá afuera sigue pasando todo y esto se queda aquí detenido como un testigo de un mundo que se fue. Y que no volverá, para bien o para mal. Sí, es que sí es muy impresionante y entonces uno ve la construcción alrededor, ¿no? Cuidado. Sí, claro, estamos tratando como de imaginar cómo habrá sido la disposición de este claustro. Mira, que, 1741 está ahí. Sí, es el año en el que se cierra la cúpula de lo que sería la capilla del Marqués de Salvatierra. Me imagino que es el marqués que patrocinó esa pequeña capillita y ahí queda con una muy bella cúpula con sus azulejos. Lo que trata uno de imaginar es cómo sería la disposición interior del convento en esta parte y qué habría de ese lado y Del qué otro habría lado. aquí atrás, sí. De ese lado también eran las celdas de Sí, los claro. frailes. Ujú. Sí. Y bueno, Sí, aquí debía ser vemos todo. la diferencia del tamaño Ajá. del pasillo, ¿no? Que es este escenario. Mira, así pasé. Y era de este ancho el de aquel lado. Y ahora, Sí, de hecho Sí. es un milagro que se haya preservado, como nos contaba doña Olga, posiblemente gracias a que se convirtió en cuartel y tuvo una utilidad práctica, fue que se conservaron muchos conventos, muchos colegios, etcétera, después de la reforma. Muchos otros fueron demolidos, derribados para abrir nuevas calles. La calle de Independencia es un ejemplo de Sí. eso. La calle de Independencia estaba la mitad del convento de San Francisco. Los hicieron la calle, flaquitos. Sí, Leandro Valle es otra calle que fue abierta en lo que antiguamente era el claustro de otro convento, el convento de Santo Domingo, y bueno, conventos enteros que fueron, en los que no queda ni una piedra, ¿no? Exacto, sí, En la actualidad, porque todos se volvieron calles. En México los recuerdos se pavimentan, se vuelven pavimentos. Sí. Y esta puerta ya no vamos a entrar porque solamente pues conduce al pequeño coro
de la iglesia, pues la podemos abrir para que le echen una ojeada. Lleva hacia lo que es el coro, donde el organista ejecuta las funciones, y es la parte superior del sitio que estuvimos visitando en este momento. Yo creo que de esta manera estamos terminando el recorrido por el antiguo convento de San Agustín. Todavía alcanzamos a ver algo más en la calle, así es que vamos bajando y vámonos despidiendo de doña Olga. Le agradezco muchísimo. Usted es muy amable y gracias. Ay, nos muchas encantó gracias, conocerla. estoy para servirles. Muchísimas por gracias. todo. Y Y ojalá bueno, sirva pues, lo mucha poco suerte. que... No, hombre, muy No, interesante. 2 años de interesante. experiencia, no cualquiera los presume. Muchas Gracias, gracias. doña Olga. Gracias a Acompañamos porque usted. los escalones están medio canijos. Sí. Gracias. Bueno, pues nos queda mucho que recorrer. Hemos recorrido 2 cuadras en los últimos 2 programas. Nos falta muchísimo para llegar a la Merced. Pero muchísimo, y la verdad es que bueno, lo haremos a lo largo de los siguientes programas. Ojalá que nos puedan seguir acompañando. Y por lo pronto pues ya nos toca despedirnos. Nos despedimos con hambre. El centro, Sí, sí. que siempre huele a alguna delicia que se prepara por ahí, Héctor. Así que pues yo te propongo que mientras nos despedimos nos acerquemos A los tacos de canasta de A Don los Jorge, ¿no? famosos tacos de canasta del centro, ahí con don Jorge, que nos lo recomendó doña Olga. Pues acompáñenos, y mientras tanto, pues gracias por habernos acompañado. Escríbanos, por favor, ustedes siempre con alguna recomendación, algún comentario o cualquier queja. Bueno, ya lo saben, el Twitter de una servidora, @xurrutia. @HDMauleón. Y el Le del agradezco, de programa verdad le también. agradezco mucho sus comentarios, todos los correos, los tweets que nos envían, las recomendaciones que nos hacen, las sugerencias. Hay muchísimo que ver todavía, hay muchísimo que caminar por la ciudad. Buenas Hola. tardes. Gracias. Una pregunta, señor. Sí. ¿En dónde puedo encontrar sus libros? Bueno, déjeme, si quiere, ahorita despedimos el programa y ahorita le doy el título. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos poder seguir, que nos den la oportunidad de poder seguir interactuando con ustedes como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Nos vamos a atravesar porque si no se pone Desde que no lleve el metrobús. Acompáñenos de verdad a comernos un taquito. Pues sí, hombre, nos despediremos de ustedes con unos tacos de canasta. Los espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Gracias. Gracias. Hasta la vista. Buenas. Unos surtidos. No se me olvida. No se me olvida. Hola. Gracias, qué amable, señor. Regálenos. Debo hacer una vuelta allá por Tacuba. ¿Aquí van en Tacuba? Queremos ir. Sí, Tacuba y Azcapotzalco vamos a hacerlo. Ya fuimos a San Gabriel, Bueno, pero... gracias. Gracias. Muy buen programa. Gracias. Se llama El tiempo repentino y está en la editorial Cali Arena. Es un libro de crónicas de la ciudad. Sí. Sí, porque no me los pierdo cada 8 días. Muchísimas Qué gracias. amable, señora. Mil gracias. El Foco, sí. Bueno, Muchas gracias. Que le vaya Gracias. bien. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Me da uno de cada uno, por favor. A mí me da uno de papa y uno de frijol, por favor. Ya están como... A ver cómo, ¿no? Porque ya están bastante hasta sudados. ¡Ah, ya! Hombre, están buenos. Póngame 2 en un plato. ¿Qué? Papas y frijol, ¿no? Papa y frijol. Gracias. Provecho. Gracias. Vamos a poner. ¿Listo? Gracias. ¿Sí? Muy buenos. ¿Tan sabrosos?
Qué amable, gracias. Ya hace hambre, ¿no? Ya mucho.